Buenas tardes nuevamente a todos ustedes en el Ministerio de Capacitación Radiofónico Alfa y Omega. Muy contentos de estar otra vez con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiero escucharlos. ¿Bien? ¿Cómo están? Más o menos, cuéntenme. Bien, excelente. Excelentemente. Prendan su micrófono y díganme cómo Muy, están, cómo muy están con bien. ese Muy bien, ánimo. gracias a Muy Dios. bien, muchas gracias, hermano. Se ven bien. Muy bien. Súper bien. Sin embargo, también he visto que en las emisiones ha habido unos detalles, sobre todo en las entrevistas, donde nos cohibimos. Y nosotros somos muy buenos para hablar cuando estamos solos, pero cuando tenemos una entrevista nos comen los nervios, sobre todo cuando el entrevistado es una personalidad o así lo vemos, o cuando vamos a entrevistar y hablar sobre un tema muy importante. Entonces te haces como hormiga y tú lo maximizas a él. Entonces ahí comienzan los detalles y se nota el nerviosismo. Por esa razón he decidido en este tema hablarte acerca de la entrevista en radio y cuando el locutor se convierte en un entrevistador. Quiero pedirte de favor si puedes confirmarme si logras ver mi diapositiva. Exactamente. Esta diapositiva está dividida en dos partes. La primera parte se llama el locutor entrevistador y la segunda parte ya es el tema general de la entrevista. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si hablamos de la entrevista, estaríamos hablando ya de conceptos internos. Vamos a desglosar lo que es una entrevista, pero es importante que nosotros sepamos lo que cuando un locutor se convierte en un entrevistador, porque muchas veces nosotros no estamos preparados para entrevistar a una persona y eso lo vamos a hablar claramente. Nos confundimos y creemos que el hecho de estar en una radio solamente es hablar bonito y ya mucho lo hemos mencionado, presentar canciones, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien nos dice, mira, vas a tener de invitado a tal persona, comienzan nuestros nervios porque sobre todas las cosas no nos preparamos. Entonces, ¿qué pasa cuando el locutor se convierte en un entrevistador? Aquí en este momento quiero dar algunas recomendaciones elementales para el locutor. Si en tu programa tienes entrevistas, estas recomendaciones elementales son muy importantes para ti. Y comenzamos. Ahora, el locutor entrevistador. Estos son algunos consejos que yo quiero darte directamente si tú vas a tener entrevistas en tu programa de radio. El primer consejo que te quiero dar es que conozcas lo más que se pueda al entrevistado y el tema de la entrevista. Es bien importante que si tú vas a entrevistar a alguien, sepas quién es él. Y si no conoces de su vida, trates de mandarle mensajes previos y tú le preguntes, como que hagas una pre-entrevista fuera del aire y tú le preguntes, disculpe, ¿me recuerda de dónde es usted? ¿Cuántos años lleva en el ministerio? ¿Por qué hace esta actividad? ¿Quién es su familia? ¿Cuántos años tiene? Todo esto es bien importante, aunque parezca curioso, pero hay locutores que llegan a la entrevista y no conocen a su entrevistado y allí le están preguntando, oiga, ¿y cómo se llama? Cuando se supone que el locutor es el que lo presenta con nombre y con forma. Entonces, bien importante también comentar que consejo número 2, jamás tenga recelo o temor del personaje entrevistado. Eso sí es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos miedo de equivocarnos cuando el personaje que está al lado nuestro pues es una figura pública. Ya depende del programa que usted tenga, depende al invitado. Si está de invitado es porque queremos saber algo de él y es porque el auditorio, el público se interesa. Incluso cuando tenemos invitados, más gente llega a nuestro programa de radio. Incluso de otras estaciones de radio vienen a ver lo que estamos haciendo. Y nosotros nos sentimos como con ese temor por el personaje que está, sea al lado de nosotros físicamente o sea que esté en una videollamada por Zoom. Entonces, nunca usted se sienta como, no es la palabra correcta menos, pero temeroso. Tampoco digo que se crea mucho, no se crea más, que el entrevistado simplemente no tenga nervios, ¿ok? Bien importante también mencionar en este aspecto número 3 que usted debe darle confianza a la persona que entrevista, porque normalmente la persona que entrevistamos se encuentra nervioso, así como usted lo escucha. Las personas que usted entrevista se encuentran nerviosos. Y si nosotros no le damos confianza, si nosotros a esas personas
antes de empezar la emisión, nosotros no le abrimos y rompemos el hielo, pues ellos estarán tensos, sus preguntas van a ser muy cortas y no se van a poder expresar. Cosa contraria que antes de entrar al aire usted le dijera, me da gusto que esté aquí con nosotros, mire, siéntase tranquilo, no pasa nada, si se llega a equivocar, aquí voy a estar yo para ayudarle. ¿Hay algo que usted quiere omitir que yo no pregunte? ¿Que algo que le vaya a incomodar? Todo esto le va a dar confianza a la persona que usted está entrevistando. Es bien importante que tomemos esto en cuenta. También, número 4, debemos elaborar un cuestionario concreto y ordenado. Ahorita en la entrevista vamos a hablar bien sobre el desglose de lo que es una entrevista, pero si tú eres un locutor que quieres aprender rápidamente a hacer una entrevista, estos 7 pasos te van a servir. Número 4, debes elaborar un cuestionario, pero concreto. Y obviamente debe ser ordenado, con las preguntas básicas al inicio y las preguntas complejas al final. Nunca inicie con una pregunta difícil al inicio, porque pondrá aún más nervioso a su invitado. Pregúntele el cómo estás, pregúntele el cómo se siente, y eso le permitirá al invitado poder desarrollar, como se dice, la lengua, desarrollarla y la confianza. Número 5, tenga una lista de posibles repreguntas. No siempre se pregunta todo lo que tenemos en nuestra lista. A veces de la respuesta del invitado podremos nosotros sacar más preguntas. Y esas usted tiene que formularlas también cuando esté haciendo su lista de preguntas. Tenga una lista de posibles repreguntas. Es bien importante esto, posibles repreguntas. Ahora, continuamos. Número 6, sea claro y directo en las preguntas. Sea claro y directo en las preguntas. Hay locutores que le dan muchas vueltas a las preguntas y no saben cómo hacerlo. Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, damos muchas vueltas, empezamos a tararear, como se dice vulgarmente, porque no entendemos que las preguntas se leen y no se repiten. Hay personas que le dan 2 vueltas a la misma pregunta, enredando al entrevistado. Y consejo número 7, dele animación al diálogo, sin dejarla que se monopolice la palabra. Esto significa que no sea una entrevista robótica. Trate de animar este diálogo. Recuerde que al fin y al cabo es un diálogo con el entrevistado. No es una entrevista con es que a veces creemos que son entrevistas de trabajo. No son entrevistas de trabajo, son charlas para quien nos está escuchando en su casa. Bueno, continuamos. Ahora, estos son algunos errores más frecuentes de los locutores cuando entrevistan. 5 errores más frecuentes de los entrevistadores. El primer error que cometemos es que nos asustamos ante la importancia del personaje entrevistado. Lo mismo mencionamos, nos estamos predisponiendo al error, al miedo, y eso no está bien. Vamos a tener de invitado, imagínense que tuvieran de invitado, no lo sé. Piensen en un personaje muy importante para ustedes. Es que si me equivoco, mi imagen, cómo voy a ser visto, etcétera. Eso lo tenemos que dejar a un lado. Todos nos llegamos a equivocar en alguna parte de nuestra vida, pero si llevamos un guión técnico, eso nos dará un 90% de seguridad. Otro error muy común de los locutores es preguntar trivialidades. A veces nos salimos del guión y empezamos a preguntar cosas muy fuera de común, como, oiga, ¿y cómo se llama su mascota? Cositas muy fuera de común cuando es una entrevista seria. Habrá entrevistas cómicas, pero hay que llevar a nuestro invitado hasta ese punto cómico, pero no podemos nosotros estar cambiando de formalidad a juego en nuestras entrevistas o de juego a formalidad. Es bien importante que nosotros llevemos una línea. Número 3, otro de los errores más comunes de los locutores cuando entrevistan es que ellos hablan más que el entrevistado o que interrumpen al entrevistado. Entonces, recuerden que nosotros preguntamos y ellos hablan, porque no siempre están con nosotros. Solamente estarán 1 hora o 50 minutos. Y si nosotros estamos wiri y wiri y wiri wiri, pues ¿para qué los invitamos? A veces el programa de radio dura 1 hora y nuestro invitado entra a la mitad.
del programa. Y en esa media hora que tenemos nosotros libres para preguntarle, nos la pasamos nosotros hablando más y el invitado se queda con muchas ganas, anécdotas de poder contar. Entonces, no cometas el error de hablar más que el entrevistado. Consejo número 4, o uno de los errores más frecuentes, es que los locutores quieren tratar de ser sabios en cuanto al tema. Si yo invito, digamos, por poner un ejemplo, si yo en mi programa de radio invitara a Rodolfo Neri Vela, quien es o fue un astronauta de origen mexicano, y yo le quisiera preguntar acerca del espacio, yo no pudiera decirle, oh sí, porque las nebulosas tienen un peso de tal. Aunque yo lo haya investigado en Google, no puedo dejar en ridículo a mi invitado, además de que él, por medio de los años de estudio que tuvo, puede darme una mejor respuesta y mejor entendible, tanto para mí como el auditorio. Nunca hay que tratar de parecer ser sabios, porque si somos sabios, ¿para qué invitamos al invitado? Nosotros solitos hay que dar información de Google. Hay que darle su lugar a nuestro invitado. Usted puede decirle, ¿nos puede dar información acerca de esto? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la fuente? Etcétera. Pero nunca nosotros hay que ser sabiondos o aparentarlos. Y otro de los errores más comunes es que olvidamos los datos del entrevistado. Es importante que nosotros anotemos su nombre, su ministerio, de dónde viene, sus números de contacto, cualquier cosa que le vaya a ser de utilidad al auditorio. Pero hay locutores que se les olvida el nombre y luego mandan a comercial, digamos, y dicen, bueno, pues regresamos en este momento y estamos con perdón, ¿cómo dice que se llamaba? No, eso es un error muy grave. O, oiga, ¿y de dónde dice que viene? Oiga, ¿y cómo dice que se llama su ministerio? Eso sí que es una entrevista, ¿no? Muy descortés, muy informal. Hay que tener el nombre de la persona, hay que tener su edad, sus números de contactos, el nombre de su ministerio, hay que tener el nombre de su ciudad, nombre de su empresa. Depende cuál sea el giro de su programa de radio, usted tendrá su información de ellos. Quiero, por favor, que enciendan sus camaritas tantito. Voy con ustedes. Ok. Hasta aquí, ¿se habrá entendido la primera parte? ¿Alguien se habrá entendido? Ay, no me veo. Perdón. Sí. Perdón, ahí está. ¿Hasta aquí se habrá entendido? Ok, una entrevista es bien importante. Imagínense que ustedes fueran invitados a una entrevista y ustedes con una semana de anticipación están nerviosos, estudian el tema, se imaginan hablando, tienen miedo porque no saben lo que le va a preguntar el locutor a usted, o a menos que el locutor sea muy organizado y le mande la lista de preguntas antes, pero se siente bonito cuando te invitan a un programa de radio porque te sientes importante, sientes que te mandaron llamar porque quieren aprender algo de ti o de lo que tú haces. Pero imagínate, te llevas la sorpresa que cuando estás en el programa de radio, aunque tú eres el invitado principal, no te prestan la atención que tú te imaginabas. Por eso hay que ser corteses en todo. Y miren, les voy a dar un consejo. Sean las personas más amables de todo el mundo con sus invitados para que se lleven un buen sabor, un buen sabor de ojo, iba a decir. ¿Cómo se dice? Un buen sabor de boca y una buena visión de ustedes y de su programa. Porque los invitados también tienen sentimientos. Y ellos le contarán a otras personas, oye, me trataron bien, fíjate, desde que me conecté, me dijeron bienvenidos, que no me preocupara, sonrieron conmigo, rompieron el hielo, se mostraron amables, son profesionales, pero son amenos, son alegres, pero todo lo contrario. Imagínense que me invitan a mí a un programa de radio y me dicen, oye, espérate, ahí vas a estar conectado ahorita, espérate. Y ahí estoy, 40 minutos, una hora, ya casi, Entonces, una vez que entro, me dicen, bueno, pero guarda silencio, yo te voy a decir cuándo vas a hablar, tú no vas a hablar, Cuando yo te pregunte, respondes, y nomás hasta allí porque tenemos poco tiempo. Yo me voy a sentir así amarrado, no voy a disfrutar la entrevista. Eso no se planea en el programa, eso se planea con anticipación. Usted le va a decir, hermano, puedo contar con una entrevista, pero mire, nada más de 20 minutos porque tengo poco tiempo. La verdad es que solo son 5 preguntas, pero ¿cree que en 20 minutos podamos contar algo de su vida? Excelente, él ya sabe, en 20 minutos. Pero si tú no le dices que son 20 minutos y él está esperando media hora previa a su participación, se va a chocar,
se va a cansar y su entrevista ya no va a ser la misma. Entonces, si tú eres claro y le dices, mira, vamos a estar 1 hora y en esa hora, la primera media hora van a ser preguntas básicas de dónde eres, me vas a contar tu testimonio, me vas a contar parte de tu vida, cosas secretas que no sabemos de ti. Pero ya la segunda media hora nos vamos a enfocar en tu especialidad, me vas a platicar sobre este tema, cosas que nosotros no sabemos, pero tú sí estudiaste. Bueno, esto es una entrevista planeada, ellos ya saben a lo que vienen. Entonces también es importante que ustedes se ganen el corazón, sobre todo la confianza del entrevistado. Si ustedes han sido invitados a un programa de radio o a un programa de televisión, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuando ese locutor está planeado y organizado? Se sienten como en un ambiente seguro. Pero ¿cómo se sienten si ustedes ven que ese locutor no sabe ni qué preguntar? Se ve muy desorganizado. ¿Sí o no? Como que te quedas así como, ¿qué cosas? ¿No? Así como, ¿y esto qué? ¿No? Así como dicen los niños, organiza mejor mi mami, ¿no? Así, bueno, así dicen por aquí. Entonces, de verdad, no es por nada, pero es bien importante las entrevistas no las hagamos a la y se va, porque estamos perdiendo un tesoro valioso de información. No siempre puedes tener a ese invitado. También no sé usted por qué lo invite y por qué hacemos entrevistas. Bueno, hacemos entrevistas porque somos comunicadores. Hacemos entrevistas porque es mejor que cuenten la información directamente de primera mano o de primer plano de quien lo hace y no como una historia mía. ¿Sí me explico, no? Entonces, imagínense, si yo quisiera saber sobre una operación, pues yo no te pudiera hablar de este tema, te pudiera buscar información en Google y decirte lo que es una incisión, etcétera, etcétera. Pero si yo invitara a un doctor, a un médico profesional, wow, él me pudiera contar todo de primera mano, ¿ok? Entonces, cuidemos ese aspecto. Y vamos a continuar con la diapositiva. Les pido de favor que me digan si logra verse. Recuerden, cuando el locutor se convierte en entrevistador. Esos 7 pasos te van a servir muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a continuar entonces con la segunda parte y es donde analizamos exactamente lo que es una entrevista, sea una entrevista para radio, para televisión o una entrevista general, pero hablando de medios de comunicación, ¿ok? Bueno, entonces, bien importante porque, y lo digo con todo respeto, pero muchos principiantes en este ámbito, todos pasamos por el inicio, yo también, todos, aún soy principiante, pero muchos principiantes se presentan al entrevistado sin saber qué le van a preguntar concretamente y sin haber previsto objetivos de la entrevista. Lógicamente, este encuentro no será un éxito, no será un éxito. Sin embargo, y debe poner atención en esto, si usted es un locutor profesional, usted debe aprender a preguntar. El locutor no debe preguntar por preguntar. No, no. La entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, organizado y coherente. Eso es la entrevista periodística. Y decíamos en otra clase que realmente nuestros programas son periodísticos porque damos información al auditorio. Ese es el tipo de programa que nosotros manejamos, programas periodísticos. Por eso usted tiene que desarrollar un cuestionario planificado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo hacer un cuestionario? Con 1 semana, 3 días antes de la entrevista. Que yo diría bien, mucho más tiempo, porque hay algunas personas que tienes que agendarlas meses de anticipación para que puedan estar en tu programa. Y meses de anticipación te dirán, oye, ¿y qué me vas a preguntar? Entonces hay locutores que entrevistan o invitan a personas de aquí a 3 meses y de aquí a 3 meses anticipadamente están ellos organizando un cuestionario coherente, ¿ok? Así que, bueno, ahí está la primera información. Segundo, usted debe saber, bien importante, que si usted es un locutor tímido, jamás se atreverá a entrevistar a una personalidad. Le llamamos personalidad o figura a aquel individuo que tiene un conocimiento mayor a nosotros en cierto tema. Pero si usted es tímido, jamás se atreverá a entrevistar a una personalidad ni a arriesgarse a hacer una pregunta que bien pudiera ser la mejor.
Esto que dice de arriesgarse a hacer una pregunta se refiere a las conferencias de prensa. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad, pero en las conferencias de prensa, Dios ya me dio la oportunidad de asistir a algunas de ellas. Están todos los medios de comunicación haciendo una entrevista general. Y allí se topan tanto radio, televisión, periódico, internet, están todos, así como las conferencias que hace el presidente de México, están todos los medios de comunicación y cuando te toca a ti hacer una pregunta, la haces en general, te escuchan todos, pero si somos tímidos, no nos vamos a arriesgar a hacer esta pregunta que bien pudiera ser la mejor. Por esa razón es importante que nosotros nos sacudamos la timidez, porque las entrevistas las haremos a veces cuerpo a cuerpo, solamente con nuestro invitado, o a veces serán entrevistas generales cuando haya más gente, en alguna reunión, en algún ambiente abierto, puede ser en alguna conferencia general, la gente te va a conocer por locutor. Ah, mira, él es locutor, ella es locutora, préstale el micrófono, que entreviste delante de todos. Todo eso es bien importante porque no podemos ser hablantines en una cabina de radio y fuera de la cabina de radio nos cohibimos, cosa que me pasa a mí muy seguido. Entonces, un locutor tímido no va a poder desarrollar esto. Así que los que se consideren locutores deben entender que su deber es buscar, investigar, preguntar, intuir y decirle a nuestro auditorio la verdad sin temores. Eso es lo que hace un locutor en una entrevista. Cada entrevista es una ocasión para aprender y descubrir nuevas posibilidades en la relación con el entrevistado, es decir, cómo me dirijo con él, cómo hago el diálogo. Cada entrevista me va a enseñar a hacerlo mejor la próxima vez. Y ahí donde sale el foquito prendido, aquí a este lado, no todas las entrevistas ni las circunstancias son similares. Porque no todas las entrevistas van a ser iguales. Habrá invitados que se van a prestar, que son muy amenos, que van a sonreír, se van a reír contigo, que te van a hablar sin ningún problema, te van a contar la historia y tú te vas a sentir que fluye la entrevista. Pero habrá otros entrevistados que serán muy serios, que no tendrán ganas, que tal vez vinieron por compromiso a tu programa, que cuando los invitaste y agendaron estaban en la mejor disposición, pero cuando se llegó la fecha por algún problema alguno, ya no se sienten a lo mejor con el mejor ánimo y tú te vas a dar cuenta que sus respuestas son muy secas y muy serias, pues aún así tenemos que aprender a llevar un buen ambiente porque el auditorio siente el ambiente de la cabina, siente cuando las cosas están tensas, sienten cuando el invitado no tiene ganas de estar allí. Entonces, el locutor debe ser muy hábil, recuerden, con sus preguntas, ¿ok? Es bien importante que nosotros consideremos esto y que no lo dejemos a la ligera. Ahora, quiero hablarte sobre algunas normas generales cuando hagas una entrevista. ¿Qué normas generales puedo realizar cuando yo haga una entrevista? Bueno, he decidido poner el texto para los que están tomando notas. Y aunque no pude poner todo, nada más es lo más importante. ¿Ok? Ahora, algunas normas generales. Número 1, usted debe planificar su entrevista. Esto es bien importante porque la planificación nos da ya la seguridad de que la mayoría saldrá las cosas bien. Siempre que usted pueda, su entrevista debe ser programada para cuidar los diversos elementos que intervienen y así prepararse para enfrentarlos. Yo quisiera que usted fuera sincera y sincero y que usted mismo se responda a estas siguientes preguntas. Número 1, ¿para qué hago esta entrevista? A ver, yo diría que la primera sería, ¿por qué quiero hacer entrevistas? ¿Por qué quiero invitar a la gente? ¿Para qué? Número 2, ¿para quién la realizo? O sea, realmente, ¿por qué lo invité? ¿Para quién va a ser esta fuente de información? ¿A quién le interesa escuchar esto? Número 3, ¿la persona que escogí para entrevistar es la fuente correcta? Eso sí es bien interesante. ¿Él o ella me puede dar la información correcta o cometí un error al invitarlo? Pregúntese y respóndase sinceramente. ¿Él es la fuente correcta? Número 4, ¿el tema que he seleccionado es interesante y su análisis va a satisfacer plenamente mi necesidad informativa? O sea, verdaderamente es importante.
Y número 5, estoy seguro y conozco el tema sobre el que voy a hacer la entrevista, así que respóndase a sí mismo, estas normas generales. ¿Por qué invité al que invité? A veces cometemos errores y ya que está con nosotros el invitado, vemos que no tiene el conocimiento que nosotros esperamos. No tiene el conocimiento que esperábamos y al último comienza a decir otras cosas y ya la entrevista se tornó por otro lugar. Bueno, seguimos. Otra norma general, número 2, es que usted debe elaborar su cuestionario. Luego que ha elegido el tema, usted dice, ok, en esta ocasión hablaré de salud, o hablaré de los niños, o hablaré de las enfermedades, o hablaré del coronavirus, etcétera. Bueno, luego que ha elegido este tema, realice un cuestionario básico, solamente con las preguntas fundamentales. De las muchas preguntas que se le vengan a la mente, seleccione solo 3 o 4 principales y con eso es suficiente. Siempre y cuando el tiempo sea corto en radio. Si usted tiene toda 1 hora y 2 horas, bueno, hasta 10 preguntas, ¿verdad? Así que recuerde que no es mejor entrevista la más larga, sino la que rescata mayor contenido o mejor noticia. No porque lo tenga 3 horas a mi invitado significa que esa entrevista aprenderemos mucho. A veces es más risas y bromas. Pero si está con nosotros tan solo 20 minutos y con las preguntas correctas, el auditorio saldrá mayor edificado o con mayor sabiduría. Así que es decir que lo que satisface concretamente la necesidad informativa es como un resumen. Esas pocas preguntas que usted va a elegir tienen que ser muy claras, concretas, ordenadas, coherentes y directas. Y directas. Así que analice, haga las preguntas, seleccione las mejores, perdón, y ahora sí, manos a la obra. Y, bien importante aquí, dentro de las normas generales, ¿cómo trato a mi entrevistado? La relación que usted guarde con su entrevistado en el momento del diálogo es determinante en el resultado de la entrevista y en la imagen que ofrezca al público. Yo no sé cuántos de ustedes van a tener la oportunidad de entrevistar personalmente, pero si ustedes entrevistan uno a uno enfrente de usted, es importante que usted le sonría, que lo mire a los ojos, que acerte con la cabeza, que diga que sí, o si él dice algo negativo, usted diga que no, pero que él sepa que usted está conectado con él. Si usted realiza una entrevista por Zoom, con mucha más razón tiene que ser más cálido en su trato con él porque no lo ve y él tiene que sentir que usted lo trata de una manera formal, especial. Así que el trato del entrevistado, 3 ideas. Inciso A, primero confirme la cita. Eso es bien importante. Ya lo habíamos mencionado, para que no haya problemas en el que, oye, ¿sí te acuerdas que te invité para el viernes? No, no sabía, se me olvidó, no, no me lo dijiste bien. No, hay que hacer una cita bien formal, si se puede por escrito, hay que estarle recordando cada 3 días, pero hay que recordarle con tiempo, ¿ok? Para que no haya ningún problema, ningún malentendido. Número B, inciso B, la naturalidad y el respeto es bien importante. En todo momento diríjase de usted. Es bien importante, diríjase de usted, dele no solamente el respeto como humano, sino como profesional a su invitado. Y número C, inciso C, rompa el hielo. No todo es robótico, dele una sonrisa, pregúntele cómo se siente, cómo está la familia, antes de la entrevista, ¿ok? Bueno, pues continuamos. Y aquí hay algo bien importante. Esto nos lo enseñaron en la secundaria. Yo creo que ustedes se han de acordar lo que son las preguntas cerradas y los que son las preguntas abiertas. Y antes de poder explicarlo, algún voluntario que me diga qué es una pregunta cerrada. Pues es aquella pregunta que solamente se va a contestar con un sí o no, o solamente, o sea, su respuesta va a ser afirmativa o negativa, ¿no? Suena muy interesante, excelente. Entonces, ¿cuál será las preguntas abiertas? Esas tienen una característica muy especial en donde el entrevistado puede dar su punto de vista sobre lo que se está preguntando o, como su nombre lo dice, es abierta, puede tener la libertad de tener una respuesta bastante amplia.
Muy bien, Pedro, muchas gracias. Excelente, bien respondido. Las preguntas cerradas son recursos que el locutor debe conocer si quiere que una entrevista ya no avance más, o que sea más rápida, o que se termine, o que vaya más apresurada. Por ejemplo, estas preguntas cerradas son las que exigen respuestas concretas y directas, como lo dice Pedro. Abordan puntos específicos. Probablemente los entrevistados se sienten más exigidos cuando se les plantea preguntas cerradas, pues no tienen posibilidad de dar rodeos ni irse por las ramas, como se dice, sino que tienen que contestar concretamente, por ejemplo, sí y no. 1, 2, 3, 4 o 5. O sea, son preguntas y respuestas concretas. Por ejemplo, número 1, ¿fue usted? Sí, sí fui yo. No, no fui yo. ¿Cuántos años tiene? Híjoles, la verdad como que tengo no, se dice directo, tengo 20. Inciso número 3, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó la obra que usted hizo? ¿Cuánto costó esto? Ah, costó 30,000, 40,000. Entonces, las preguntas cerradas nos responden con sí y no, o nos responden más concretamente con algún dato en específico donde no pueden ellos salirse. O sea, es una respuesta negativa o positiva. Y nosotros tenemos que aprender a hacer ese tipo de preguntas, sobre todo si no queremos tampoco presionar a nuestro invitado, pero cuando sea necesario tenemos que aplicar estas preguntas, ¿ok? De hecho, hay muchos periodistas un poquito minuciosos que utilizan esta técnica para a lo mejor eh, poner nerviosos a sus entrevistados. Normalmente lo vemos en las conferencias de prensa a los políticos o a alguna celebridad y les hacen preguntas directas. ¿Fue usted quien dijo esto? Son preguntas cerradas. Pero en este caso, las preguntas abiertas, como bien lo mencionaban, son las preguntas que permiten al entrevistado expresarse, son preguntas generales y permiten que el entrevistado desarrolle ampliamente sus argumentos. O sea, le dicen, habla lo que quieras, cuéntame lo que quieras, adelante. Es difícil que a una pregunta abierta se le responda con frases cortas. No, no es para eso, sino que es para extenderse. Comúnmente demandan un razonamiento y una explicación. Por ejemplo, pregunta número 1, ¿qué opinas sobre esto? Ah, bueno, yo opino que es muy importante porque esto. O número 2, ¿por qué lo hizo? Ah, yo lo hice porque yo recuerdo que etcétera. Número 3, ¿qué le pareció el tema? Me pareció bien. ¿Por qué? Porque, y ahora sí. Estas son las preguntas abiertas. Ahora, si usted se pregunta, es que cuando viene mi invitado, planeé 10 preguntas y no me alcanzaron. Nada más le hice 3 preguntas y se me acabó el tiempo. Es que fueron preguntas abiertas, seguramente. Debemos combinarlas. Siempre preguntas cerradas con preguntas abiertas. ¿Ok? Y también nosotros determinar si les vamos a preguntar el por qué o no. Esto va a depender del tiempo. Si vamos a preguntar el por qué o ya no es necesario. Y continuando con el tema, ¿cómo debemos hacer estas preguntas? Ser concreto es lo más importante, porque es frecuente y molestoso oír a entrevistadores que, en vez de hacer preguntas concretas, directas y claras, se dedican a lucirse con largas introductorias. Así que ellos tratan de mostrar sabiduría, pero esto se oye muy mal. Una pregunta no debe ser como un ferrocarril así de largo, ¿eh? Debe ser más bien dicho como un vagón. Si usted conoce los vagones, directo, a lo que vamos. Pero una pregunta no tiene que ser muy larga. Debemos nosotros aprender a resumir, porque si no vamos a confundir a nuestro entrevistado, ya no va a saber ni qué responder. Siguiente. ¿Cómo debe ser el tono? Bueno, el tono o la forma tonal en la que formulamos nuestras preguntas también es un importante detalle. No debemos cantar las interrogaciones como un niño, ¿verdad? De kinder, cuando está aprendiendo el signo de interrogación, que a todo le pone ese tono. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, no sé cómo es el tono, ya no me acuerdo. ¿Cómo estás? Oh, no, así no es. Bueno, perdónenme, ya se me olvidó el tono. Pero no debemos cantar las preguntas. Las preguntas son naturales. Tampoco en un tono muy humilde, como melloso, como llorando, pero tampoco ni tan preponderante. Ajá, ¿y cómo se llama usted? Eso es el prepotente, ¿no? Ah, ¿y por qué empezó, ¿Y por qué lo hizo?
La verdad es que no, es una línea bien frágil. Las preguntas solamente se enternecen. Las preguntas se deben hacer con claridad. Se deben leer y Mostrando respeto. endulzarlas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo debe ser el orden de mis preguntas? Bueno, pues hay casos en el que los locutores o periodistas hacen 2 y 3 preguntas a la vez y eso es un poco recomendable. Nunca lo hagan porque ponemos en aprieto al entrevistado. Se ve obligado a extenderse en sus respuestas nuestro entrevistado y muchas veces por contestar una pregunta se olvida de responder la otra o tiene que preguntar, ¿y cuál era la otra pregunta? La que me dijo. Es que no sabemos formular, es como cuando le decimos al entrevistado, oiga, y cuénteme de su pasado, dice que cuando tenía 10 años usted empezó a hacer esto, ¿verdad? Pero ¿cómo si ya tiene ahorita usted tantos años y cómo dijo que lo dijo que, y ya, esto ya lo enredamos, que cuando tenía 10 años y ahora, etcétera, etcétera. Una pregunta a la vez, una pregunta a la vez, ¿ok? Continuamos. Es importante que el locutor se concentre en las respuestas. Puse esta imagen porque este locutor se ve muy concentrado en lo que le está preguntando, lo que está respondiendo y está poniendo atención. Y yo creo que el entrevistado hasta siente que le están poniendo atención y habla con más confianza, ¿verdad? Con más seguridad. Ahora, es una buena norma de educación que nosotros como entrevistados prestemos atención a quien dirige la palabra o la respuesta. Si usted, querido locutor, es quien formula un interrogante, lo menos que puede esperar del entrevistado o el entrevistado es que usted ponga atención y se concentre en su respuesta. Porque es una mala educación, y esto nos pasa a todos, a veces es un poco absurdo, que mientras él responde algo que nosotros queremos aprender, nosotros estemos mirando hacia otro lado o estemos mirando el celular, demostrando distracción. Eso es una falta de respeto muy grave. Es como si usted algún día le ha tocado dar clases. Imagínese que usted está dando una clase y su auditorio está volteando por otro lado. Y usted dice, espérame, esta es la parte más importante, préstame atención, por favor. Es lo mismo lo que ellos piensan. Incluso hay algunos invitados que ya tienen mucha experiencia en radio, que los han invitado en diferentes cabinas de radio, diferentes programas, que ellos ponen en su lugar al locutor y le dicen, oye, ¿sí me estás poniendo atención? Y eso ha pasado en vivo. Por eso mostrémosle respeto, concentrándonos en las respuestas de nuestros invitados. Y trate de usted al entrevistado. Por más confianza que tenga con la persona a la que usted va a entrevistar, no se olvide que el periodista es un delegado del público ante esa fuente informativa y por ende debemos tratarlo sin el abuso de confianza. No importa que fuera de la radio sean los mejores amigos, en una estación de radio se crea un ambiente espacio informativo. Además de que la gente no sabe que son amigos y si ustedes se hablan como se hablan fuera, se va a romper el profesionalismo. De verdad, se va a romper el profesionalismo y usted le estará faltando el respeto a la autoridad, en este caso, o al conocimiento que su invitado tiene. Así que nunca lo trate de tú, siempre de usted. A menos que su invitado se lo diga, oye, no me trates de usted, que sea de tú, más confianza. Bueno, pero eso hasta que él se lo diga. Tampoco es muy cortés que usted le diga, ¿te hablo de tú o de usted? Siempre hay que hablarle de usted, siempre. Y ¿cuál es la clave de la entrevista? Con esto terminamos la diapositiva. Que en la entrevista se hacen preguntas que son consideradas básicas del periodismo. ¿Cuáles son estas preguntas básicas? El quién, cuándo, dónde, qué, cómo, por qué y para qué. Estas preguntas, si se dan cuenta, quisiera hacer ahorita una encuesta con ustedes. Voy a prender la cámara. Si pueden prender sus cámaras, por favor. Recuerden las preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde, qué, cómo, por qué y para qué? A ver, mis compañeros locutores, analicen. Las preguntas quién, cómo, cuándo, para qué, por qué y dónde, ¿serán preguntas abiertas o preguntas cerradas? No me respondan, analicen. Las preguntas qué,
cómo, por qué, cuándo, dónde, para qué. ¿Son preguntas abiertas o preguntas cerradas? Vamos a hacer una votación. Si usted cree que son preguntas abiertas, escúcheme, si usted cree que son preguntas abiertas, ponga, espérame, todavía no, todavía no, espérame, hasta que yo diga todo. Si usted cree que son preguntas abiertas, ponga dedito arriba. Pero si usted cree que son preguntas cerradas, ponga el símbolo de aplausos. Entonces, a la de 3. 1, 2, y si no pone nada, me va a preocupar. 3. ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? Me siento como en esos juegos de televisión, en serio. ¿Se puede intermedio en las dos? No. Sí, si no pone nada, se lo tomo como intermedio. No, hermano Natanael, algunas son cerradas y algunas son abiertas esas preguntas. A ver, analicen, quiero ver, pues que analicen. Sí, hay una, de hecho hay una que es cerrada, nomás hay una que es cerrada. ¿Cuál es la que es cerrada? ¿Quién? Exacto, entonces hay otra. Yo vi otra. ¿Dónde? Exacto, ¿dónde? Esas preguntas son cerradas. ¿Y cuáles son las abiertas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? También, ¿cómo lo hizo? Etcétera, etcétera. Muy bien, pues un aplauso para ustedes. Son bien inteligentes, wow. Nunca había conocido a alguien tan inteligente como usted, ¿ok? Bueno, terminamos la diapositiva regresando a ella. ¿Dónde estoy? Recuerden, compañeros, en la entrevista se hacen preguntas que son consideradas básicas. Esto es la base del periodismo en todas las escuelas, cursos y talleres, incluso en la materia de español. Desde la primaria nos han enseñado la fórmula de una buena entrevista. ¿Quién, cuándo, dónde, qué, cómo, por qué y para qué? Si entrevistamos a un doctor, ¿quién le enseñó? ¿Cuándo aprendió usted esto? ¿Dónde trabaja? ¿Qué siente cuando lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? Bueno, con esto tenemos una entrevista de 1 hora. Ahora, las preguntas tienen que ser claras y bien sencillas. Entre menos largas estén, mucho mejor. Entre más cortas, estén, mucho mejor. Deben ser directas, en primera persona, ¿ok? Segunda persona, directas. Tú y yo estamos platicando, emisor y receptor. Y deben ser breves, entre más corto mejor, y concretas, que se entiendan. ¿Por qué lo hizo? ¿Ok? Concretamente. Y con eso estamos terminando la diapositiva y ahora sí, regresamos a las cámaras. ¿Cuántos de ustedes han tenido invitados en sus programas de radio o televisión? Levanten la mano. Perfecto. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido invitados? ¿Ustedes han sido invitados a un programa de radio? Bueno, ustedes que ya han sido invitados, sienten cómo se siente el ambiente. Yo creo que se siente más el ambiente o lo nota más el que está de invitado que el locutor de la cabina, porque el que está de invitado es como cuando llegas a una nueva casa, estás así volteando a ver a los lados y ya viste ese tapete, mira, tiene florero, ay, está mejor que el mío y cosas así. Cuando nosotros llegamos a una cabina de radio y nos invitan, incluso aunque sea por Zoom, o sea, la verdad no es por nada, no sé si sea la vanidad del hombre, pero tú quieres que te den la bienvenida, pues, que te quiten el saco y que lo cuelguen y que te digan, pásale, bienvenido, toma asiento. O sea, todo esto busca el invitado. Y no es malo, porque es bonito que te inviten, o sea, no es malo, es como que se siente complacido, o sea, te sientes bien de que te inviten a ti por algo, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú vayas a invitar a alguien, acuérdate de la última vez que te invitaron. Cosas buenas que viste, hazlas. Cosas malas que te hicieron, pues ni modo, perdona y olvida. No todos tienen tal vez el profesionalismo o no tienen pues ese tacto de tratar a las personas, pero tú sí debes tener ese tacto de tratar a las personas. Bueno, así que pues entonces ahora le doy la entrada a nuestro amigo, querido compañero Natanael Encinos. Él es locutor en su programa de radio Óleo de Alegría allá en Chiapas.
y también es productor de Radio Bautista Redención y diseñador gráfico de la misma página web. Y bueno, aunque es muy joven, yo creo que es hijo de pastor y su papá ha sabido bien educarlo y se ha enfocado mucho en los medios, así que tiene mucho conocimiento. Yo le pido que le pongan mucha atención, Natanael. Te paso la palabra, Natanael, y comenzamos con tu participación, por favor. También te hago hospedador. Muchísimas gracias, hermano Pablo, también por la enseñanza, excelente enseñanza. Sí, la verdad, aparte de eso, es que muchas veces, no sé a cuántos les ha sucedido una vez, pero muchas veces nos agarra el nerviosismo. El nerviosismo es demasiado en las entrevistas y eso me ha sucedido, se los admito, me ha sucedido demasiado. Y cuando aquel nerviosismo te gana, muchas veces no sabes qué decir, por más que tengas ahí la escaleta, ahí las preguntas. Todo se vuelve, la verdad, todo se vuelve un rollo y pues ahí andas sudando, peor aún si tienes la cámara y cosas así que suceden. Pero gracias, hermano Pablo, por enseñarnos acerca de esto de la entrevista, de cómo poder hacer correctamente una entrevista, qué es lo que debemos de tomar en cuenta, qué es lo que debemos de hacer. Muy bien, ahora, como locutores, muchas veces no queremos que tengamos errores en los programas, muchas veces queremos que todo salga a la perfección, pero siempre en algún momento de nuestra locución ahí cometemos errores, cometemos detalles, esto hablando en cuanto a locución y también en cuanto a equipos técnicos, quizás por error ahí tú alcanzaste a apagar la computadora, alcanzaste a desconectar el micrófono, o quizás se te fue una palabra, cosas que suceden muchas veces en la vida diaria de un locutor en el programa. Así que hoy tenemos un tema interesante que es la disculpa. Debemos de tomar en cuenta esto de la disculpa. Es súper importante. No tenemos diapositiva porque quiero que tomen nota, quiero que escriban los apuntes, lo que a ustedes les parezca interesante y que les pueda servir en un futuro no muy lejano. En cuanto a la disculpa, y para que también los vea que no se me duerman, Bueno, hermanos, es muy importante usar esto de la disculpa. Ya mencionaba que en la locución siempre cabe la posibilidad de cometer algún error, por más que no queramos, ya sea en un debate, ¿verdad? En una locución, quizás tú estés solo en la radio, en la entrevista aún, en muchos factores que pueden influir en los errores que muchas veces cometemos o podemos cometer. Yo he cometido muchos errores en cuanto a la locución. Yo sé que muchos de nosotros, de ustedes también que se encuentran acá, siempre hemos cometido errores. Así que dentro de estos errores siempre es importante, súper importante, tome en cuenta esto, reconocer ese error, pero no solamente reconocerlo, sino que también pedir disculpas, reconocer el error y pedir disculpas. Sí, yo sé que quizás esta tarea muchas veces se vea algo fácil, es solamente, perdón, unas cuantas palabras, hermanos, disculpen y listo. Quizás a simple vista se pueda ver de esta manera, pero en ocasiones puede ser algo costoso. Quizás la vanagloria de nosotros no nos permita muchas veces pedir disculpas. Ay, ¿por qué voy a pedir disculpas si yo me considero un profesional? No, esto es lo que muchas veces nos afecta y no queremos pedir disculpas. Sin embargo, resulta muchísimo, pero muchísimo más positivo y más valorado asumir la responsabilidad de las palabras que nosotros vamos a decir y también reconocer públicamente nuestro error. Siempre les mencionaba que siempre vamos a cometer errores, pero también es importante siempre reconocer aquellos errores y pedir disculpas. Ahora, ¿por qué voy a pedir disculpas? Porque pedir disculpas genera una mayor credibilidad entre el emisor y el receptor. ¿A qué me refiero con credibilidad? Una mayor confianza entre usted como locutor, como comunicador y
entre sus oyentes, entre aquellos que reciben el mensaje que usted va a emitir en su programa. Por eso es súper importante que aceptemos los errores que vamos a hacer en la locución, reconocer y pedir disculpas. Y quizás muchas veces vayas a decir, pero si pido disculpas, si reconozco mi error, me van a criticar, me van a decir esto y el otro, pero nuevamente te digo, es mejor reconocer tus errores y pedir disculpas. Es súper importante también que nosotros, como comunicadores, locutores, productores de algún programa, con naturalidad, que las disculpas sean con naturalidad. ¿A qué me refiero con esto? No cometas un error. He escuchado en raras ocasiones, pero sucede muchas veces que locutores, no sé, como que ya tienen un guión, ¿verdad? De lo que van a decir cuando se confunden, de lo que van a decir al pedir disculpas, y rápidamente se oye cuando ellos como que ya tienen un guión de lo que van a decir, como que ya está pegado enfrente de la pantalla lo que ellos van a decir cuando ellos cometen un error. Pero evitemos esto, seamos naturales a la hora de pedir disculpas públicamente. Que sea de forma tranquila, sí, de forma tranquila, de forma armónica, y también si tu programa es un programa alegre, pues de igual manera tampoco vayas a reducir esa energía que tú llevas dentro de tu programa, no solamente hablando de programas alegres, también programas quizás sentimentales. Nunca le cambies la energía, sigue con ese mismo estilo a la hora de pedir las disculpas, y siempre tener una actitud positiva a la hora de cometer un error. Nunca te sientas ahí como que presionado o que ya no quieras continuar en el programa por cometer algún error dentro de tu programa. No, sigue adelante. Recuerda, siempre cometemos errores, pero también es importante reconocer nuestros errores y pedir disculpas. Ahora te voy a dar unas cuantas indicaciones de cómo realizar una disculpa pública adecuadamente. ¿Cómo voy a realizar esa disculpa en mi programa? Porque tampoco queremos que ahí lleves una hora, ¿verdad?, pidiendo disculpas, media hora pidiendo disculpas con tanto rodeo, con tanto rollo, como le dirían por acá. Bueno, número 1, tenemos 6 puntos el día de hoy para realizar una disculpa adecuada. Y esto te va a servir muchísimo porque yo te repito nuevamente, siempre vamos a cometer errores en la locución, en nuestro programa. Punto número 1 en las indicaciones para realizar una disculpa adecuada es hablar en primera persona, primera persona asumiendo el error. Pero ¿cómo es eso de hablar en primera persona asumiendo mi error? Tú vas a hablar públicamente, en vivo, así es, al aire, en tu mismo programa, así como tú lo haces naturalmente, así como tú entras en primera persona. Sean bienvenidos, quizás también en algunas secciones en donde tú hables en primera persona. Te voy a dar un ejemplo de cómo pedir disculpas, cómo asumir el error en primera persona. Que tampoco sea algo largo, como yo te mencionaba, que tampoco sea de media hora, de una hora ahí buscándole todo lo que quieras decir dentro de tus disculpas. No, que sea algo breve, ¿verdad? Y claro, lamentar lo ocurrido también es importante. Así que, ¿cómo asumir mi error en primera persona? Algo así. Digamos, yo estoy en mi programa se llama Noches Victoriosas. Un ejemplo, ¿verdad? Y por alguna razón, ¿verdad?, cometí un error, apagué el micrófono, sea lo que sea. Te diste cuenta de que cometiste este error. Claro, lo primero es reconocer nuestro error y después asumir el error en primera persona. Nunca cometas ese error de también culpar a las otras personas, culpar a tu productor, mientras que el error fue tuyo. Nunca culpes quizás a tu director si el error fue tuyo dentro de tu programa. No seas así. Mejor reconoce tu error. Así que el ejemplo sería
Algo simple, súper simple, hablar en primera persona. Yo ya cometí el error, yo ya asumí, yo ya reconocí el error que yo hice en mi programa, así que yo debo de entrar de esta manera en primera persona en mi programa. Hermanos, una disculpa, lamento lo ocurrido, asumo este error, es mi error y ya no volverá a suceder. Una gran disculpa, ya no volverá a suceder. Quiero que me disculpen y asumo este error. Es un error mío y gracias por su paciencia. Esto es hablar en primera persona. Nunca sabes con qué. No puede ser, es que el productor hizo esto, es que el productor hizo el otro, mientras que tú fuiste el culpable, ¿eh? Sé directo y evita dar tantos rollos, tantos rodeos, ¿verdad? ¿Cómo sería eso de evitar dar rodeos, evitar los rollos y rollos que el bla, bla, bla y cosas así? Empezar diciendo que no, que la computadora se apagó, es que desconecté el USB por alguna razón, se me cayó el micrófono, y ahí empiezas a buscar otras palabras que te llevan hasta 10, 15 minutos. No, sé directo, porque tus oyentes escucharon lo sucedido, ¿verdad? Quizás no encendiste tu micrófono, aunque no es también, hablando en cuanto a no encender micrófono o no apagar micrófono, también recordemos que siempre hay que ser responsables dentro de la locución para evitar quizás en cada programa estos mismos errores. Evitemos esto, siempre seamos responsables, que es algo que va en conjunto para evitar los errores dentro del programa. Pero yo te mencionaba que seamos directos y evitemos dar tantos rollos, tampoco describas todo lo que sucedió punto por punto, es que se fue la luz, después se fue el internet y que después no pude entrar a tal programa y bueno, ahí se armó todo el rodeo. Perdón que te interrumpa, ¿podrás dar acceso a los que se están Ok, agregando, por favor? muchas gracias, Muchas hermano gracias. Pablo, gracias por... Lo voy a convertir como hospedador, hermano Pablito, y le pido de ayuda que admita a los que están ingresando. Muy bien. Sí, adelante, Muchas claro. gracias. Muy bien, continuando con el segundo punto acerca de la disculpa dentro de la locución. Seamos directos, ya dije que no describamos todo lo que sucedió, todos los errores que cometimos. Seamos directos, cometí un error, una disculpa. Gracias por su paciencia, gracias por soportar. Así es, así debe de ser. Ahora, número 3, lamenta lo ocurrido. Sí, debes de lamentar lo ocurrido, pero ¿cómo? No, no te estoy diciendo que empieces a llorar ahí en vivo y tus oyentes te escuchen ahí medio raro llorando, ¿verdad? Con las lágrimas cayendo en tu mouse, en tu micrófono. No, 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 no. No me refiero acerca de eso de llorar en cuanto a lamentar lo ocurrido. Lamentar lo ocurrido, ¿cómo? Ya te mencionaba hace unos instantes que reconozcas ese error y también que tomes en cuenta esto, que seas responsable de esto, que puedas reflexionar acerca de ese error que cometiste y que no vuelva a suceder, que aprendas dentro de ese error que tú cometiste por alguna razón, por algún motivo, y así evitar posibles errores en tu siguiente emisión, en tu siguiente programa. ¿Para qué? Para que cada vez tu programa se oiga mucho mejor, entre menos errores, se oirá mejor el programa que tú produces, aquel programa que tú transmites, ya sea por internet, ya sea por FM, sea donde sea, pero entre menos errores se escuchará súper, súper mejor tu programa. Así que siempre hay que lamentar lo ocurrido. También ya te mencionaba que no excedas tanto en el tiempo de las disculpas. Ya te mencionaba que seas siempre, siempre directo. Tampoco te tomes ahí un tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿en cómo? En el silencio. Cometiste un error y te sientes apenado, dejas pura música, dejas media hora, una hora de música, o quizás ya ni te despidas por ese error que cometiste.
Nunca, pero en ninguna manera hagas esto. Ya cometiste el error, quizás te sientas un poco apenado, eso es normal como seres humanos, pero nunca hagas ese otro error de... Perdón, Natanael, se fue tu audio. Parece, se acaba de ir un poquito. Adelante. Listo, ¿Me gracias. escuchan? ¿Me Ya. escuchan? Disculpe. Ok, bueno, muchas gracias. ¿En dónde quedé? ¿En dónde quedé? No sé si me escucharon cuando mencionaba acerca de no cometer otro error. No me escucharon en Sí, sí eso, te ¿verdad? escuchamos, nomás fue Ok, como 3 segundos que se cortó. ok. Mencionábamos que no cometamos ese otro error después del error que cometiste, cualquier error dentro de la cabina, de silenciarte por completo, de no reaparecer después del error porque te sentiste muy apenado. No, evita hacer eso. Mejor quizás un minutito o menos para que tú salgas a pedir las disculpas. Ahora, ¿qué hago en caso de que yo esté en una sección y dentro de esa sección yo cometa un breve error, un pequeño error, algo que fue breve, ¿verdad? Que no me llevó tantos minutos? Es recomendable que pidas disculpas al culminar aquella sección que tú tienes dentro de tu programa. No interrumpas la mitad de tu sección con las disculpas. Permita que culmine toda la sección de tu programa y al finalizar aquella sección, pues el tiempo es tuyo para pedir las disculpas públicamente. Y también corrige tu actitud futura. ¿Cómo? Con frases como ¿cuáles? Como no volverá a ocurrir. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder lo ocurrido, para que no vuelva a suceder lo mismo. Son frases que deberías de decir a la hora de pedir disculpas públicamente. Y así no perderás aquella confianza que tus oyentes te tienen hacia ti. Y ya te mencionaba que lo más importante en cuanto a la confianza es que reconozcas también tus errores, pero de igual manera emplear frases en las cuales tú digas que no volverá a ocurrir y que pondrás de tu parte para que no vuelva a suceder lo mismo y que seguirás mejorando para que, ya te repito nuevamente, y esto es súper importante, que entre menos errores, mejor será tu programa. Así que realizar de forma natural la disculpa es muy importante y esto también te definirá como un gran comunicador profesional que asume sus errores. Déjame decirte que los locutores profesionales, los comunicadores profesionales, son aquellos que asumen sus errores. Si no asumes tus errores, déjame decirte que no eres un locutor profesional. Así que mejor hay que asumir nuestros errores tal y como deben de ser. Recuerda, somos humanos, cometemos errores y no dañemos nuestra imagen, no dañemos la imagen de nuestro programa en general, de los que colaboran en nuestro programa, quizá de tu productor, de tu director, o aún si tú trabajas con una radiodifusora, no dañar la imagen de aquella radiodifusora. Es por eso que es súper importante pedir disculpas desde el primer error que tú cometas, siempre recuerda pedir disculpas. ¿Preguntas en este tema, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, quiero preguntarles esto, a ver quién se anima a responderme? ¿Cuántos de ustedes dentro de su programa alguna vez han pedido disculpas por algún error cometido? No quiero avergonzarlos, quiero escuchar el anécdota suyo porque yo sí he pedido disculpas dentro de mi programa. No, Pablito. A veces se me traba mi lengua. Tengo que pedir disculpas, casi siempre. Es natural, creo yo. Wow, exactamente. Ya somos dos, ya somos dos. ¿Quién más? ¿Quién más ha pedido disculpas por cualquier error que haya cometido dentro de la radio, dentro de su programa? Nadie, ¿verdad? Nadie, wow.
Yo sí, hermano Natanael, cuando me equivoco, sí, pido disculpas. No me cuesta, bueno, no he tenido ningún inconveniente en pedir perdón cuando es necesario. Sí, sí pido disculpas. Eso es lo correcto, pedir disculpas. Y qué bueno, porque sí, no en todos, pero sí en algunos comunicadores, muchas veces tenemos aquella dificultad de como que pedir disculpas. Ay, ¿por qué voy a pedir disculpas si solamente fue un breve error? Pero por más que sea un breve error, un pequeño, un mínimo error, un cuarto de error o quizás un octavo, ¿verdad? Siempre hay que pedir disculpas, pero tampoco te estoy diciendo que durante todo el programa tengas, tengas algunos, no sé, 20 20 disculpas, pidas 20 disculpas porque fueron breves, ¿verdad? Tus errores y que dentro de tu programa tienes un programa de 1 hora y dentro de 1 hora pidas 20 veces disculpas, 30 veces disculpas, tampoco exageradamente. Pero qué bueno, eso es lo correcto, pedir siempre disculpas. Hermanos, espero que les haya ayudado este tema. Tengo un tema más, aparte de las disculpas. Es también un tema importante, que es la energía a la hora de emitir un mensaje. Sí, la energía, necesitamos energía a la hora de emitir el mensaje hacia nuestros oyentes, hacia nuestros receptores, aquellos que reciben el mensaje, porque aquí la energía influye directamente y muchísimo en la recepción del mensaje. Te doy un tip, es que todo discurso, todo mensaje siempre debe de ser transmitido con energía, porque si no hay energía cuando tú transmites un mensaje, cuando tú transmites alguna sección en tu programa, muchas veces no llegará con bien aquello que quieres transmitir hacia tus oyentes. Por eso es súper importante siempre tener una actitud segura, una actitud que transmita pasión, fuerza, veracidad por el mensaje. Y así tus oyentes escucharán que en realidad lo que transmites es veraz y que todo lo que tú dices es en realidad súper importante, es verdadero, y así tus oyentes también van a ver de ti que eres súper seguro de lo que dices, que no estás nervioso a la hora de decir. Te voy a dar unas cuantas pautas dentro de este tema de la energía a la hora de transmitir un mensaje para transmitir exactamente, correctamente un mensaje con energía, para transmitir aquel mensaje que tú quieres hacer llegar a tus oyentes con energía y que no haya impedimentos. Siempre hay que transmitir aquel mensaje con un tono sereno y un volumen alto. Nunca transmitas un mensaje con un volumen bajo, que no se escuche, ¿verdad? Por más que tengas el micrófono al 100%, no se vaya a escuchar. Siempre debemos de tener volumen alto, un tono sereno, pero tampoco gritar, ¿verdad? Sin llegar a ser molestos hacia nuestros oyentes, tampoco transmitas el mensaje gritando ahí como loco. No, siempre debe de ser todo moderado, porque si lo hacemos gritando también será será algo molesto para tus oyentes. Desde el comienzo del mensaje hasta el final, hablar siempre con un tono alto, con un tono sereno, porque si hablas con un tono bajo, eso significa muchas veces timidez o quizás inseguridad. Eso es lo que van a pensar y escuchar tus oyentes de ti cuando tú transmitas un mensaje con un tono muy bajo, que no tengas volumen. Se va a escuchar aquella timidez que tú tienes, aunque quizás no seas tímido, pero por el tono tan bajo de tu voz, se va a escuchar la timidez y la inseguridad, y puede ser que llegues hasta tal punto de que tus oyentes desconfíen en ti porque van a escuchar que
transmites ese mensaje con inseguridad. Así que evitemos aquel error de cometer siempre o de emitir un mensaje con un tono muy bajo que muchas veces llega a ser tan aburrido hacia nuestros oyentes. Siempre tengamos un tono sereno, un volumen alto, tampoco gritando, ahí como loco, no. Siempre debe ser todo limitado. Otra pauta para transmitir con energía en nuestros programas es que seamos directos, seamos firmes, emplear siempre frases cortas, frases directas, como mencionamos hace unos instantes dentro de la disculpa, que evitemos los rodeos. Es lo mismo dentro de la transmisión de un mensaje con energía. Seamos siempre directos, con frases cortas, no evitemos ahí rodeos, no pongamos tantos rollos, perdón, no pongamos tantos rollos, evitémonos de todo eso y que emitamos lo que en realidad sea súper necesario, lo que en realidad quieres tú emitir hacia tus oyentes con frases cortas y directas. ¿Para qué? Para no perder la atención del oyente. Si tus oyentes escuchan que tú estás metiendo tantos rollos, tantos rodeos dentro de algo que debería de ser corto y directo, vas a perder la atención de tu oyente, quizás apague la radio y no escuche tu programa. Mirar los ojos hacia tus oyentes. Pero ¿cómo es esto? Principalmente para los que usamos video, aparte de audio, dentro de nuestras transmisiones. Ya te mencioné eh, hace una semana, si no mal recuerdo, acerca de siempre ver en frente de la cámara, porque esto transmite también veracidad. En ninguno de los casos debemos dirigirnos hacia el suelo, porque esto, si yo hago la clase así, si yo estoy viendo en otras partes, estoy viendo al suelo, ¿verdad? Esto es igual a timidez y también inseguridad. Por eso siempre estamos enfrente. Y no solamente me refiero a cuando nosotros usemos video, cuando nosotros hagamos uso de las webcams, que es lo que últimamente está saliendo de moda en los programas radiales. Y esto es bueno, pero siempre debemos demostrar veracidad, seguridad y nunca debemos demostrar timidez a la hora de transmitir video. Pero también va a llegar ocasiones en las cuales tengas a un público enfrente tuyo mientras tú estés en cabina, quizás un grupo de hermanos llegue de visita, ¿verdad?, en la cabina y ellos vean, ¿verdad?, que tú estás ahí, un locutor tímido, viendo al suelo, hablando en vivo. Quizás los que te oigan no te puedan ver si tú transmites en FM, pero ellos están ahí y van a notar timidez dentro de ti. Van a llegar a aquellas situaciones en donde tengas un público enfrente y siempre debes de mirar con la cara en alto, ¿verdad? Y nunca mirando hacia el suelo, porque esto transmite inseguridad, transmite timidez. Siempre veamos cara a cara, ¿verdad? Ojo por ojo. Ahora, siempre hay que hablar con un ritmo constante. Evitemos hablar demasiado rápido. ¿Por qué? Porque hablar demasiado rápido muchas veces te va a mostrar nerviosismo. Ahora, evitemos también hablar demasiado lento. Nuevamente volvemos a esto. Si hablamos demasiado lento, va a mostrar inseguridad. Así que, ¿a qué me refiero en evitar hablar demasiado rápido y evitar hablar demasiado lento? Debemos de tener algo bien frecuentado que esté a la mitad, ni tan rápido ni tan lento, que estemos a la mitad de eso, de lo lento y de lo rápido. Nunca hables así como, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Encinos, yo soy Natanael Encinos aquí en San Cristóbal de las Casas, porque esto va a mostrar muchas veces nerviosismo. Quizás no estés ahí temblando en tu silla, pero por la forma de hablar que tienes va a mostrar nerviosismo. Ahora, lo contrario, hablar lento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Encinos.
soy locutor de Radio Bautista Redención. Esto muestra demasiada inseguridad. Evitemos hacer esto y siempre hablemos a un ritmo constante, ni tan rápido ni tan lento, ¿ok? Y también esto es principalmente cuando tenemos programas en las cuales hablemos con nuestros oyentes, cuando le damos lugar a nuestros oyentes que pregunten algo y que nosotros vayamos a dar respuestas. De hecho, conozco un programa en Radio Montebron que, si no me equivoco, se llama Preguntas y Respuestas, si no me equivoco. En esos casos, ¿qué debemos de hacer para que transmitamos energía también dentro de este tipo de programas? Siempre hay que tomar un tiempo necesario para meditar acerca de la pregunta que los oyentes hacen y poder responder correctamente. Nunca te lances a lo desconocido, ¿verdad? Voy a responder esto porque así me dio la gana, porque así se me ocurrió de repente en la cabeza. No, tómate un tiempo para ver lo correcto que debes de responder hacia la pregunta que tus oyentes hacen. Formula bien la respuesta para que también tus oyentes logren entender esta respuesta, porque es preferible contestar adecuadamente en vez de contestar rápidamente y que contestes con algo que no tenga nada que ver con aquella pregunta que te hicieron. Tómate un breve tiempo, pon música en tu programa, o quizás si son dos dentro del programa, que entre al aire aquel compañero tuyo mientras tú te tomas un breve tiempo para emplear, para formular la respuesta que tú quieres dar hacia aquel oyente que te preguntó algo, porque es el estilo de tu programa. Estas son recomendaciones que te estoy dando para que, recuerda, para siempre transmitir un discurso, un mensaje con energía. Hermano Pablo, esta fue la clase de hoy. No sé si hay preguntas, no sé si hay dudas. Excelente, Natanael, muy bien. Y es bien importante, atención a considerar aquí, porque nosotros como locutores, miren, somos más expuestos a equivocarnos. Usted pudo haber estudiado todo su tema, pero tenemos algo que se llama pánico escénico y eso siempre lo vamos a tener. Y mire, no es para que se me ande desanimando, pero siempre vamos a tener pánico escénico cuando, oye, se trabó la canción, puedes hacer más tiempo, 5 minutos de hablar. ¿Qué voy a decir? No, la verdad es que sin bosquejo digo puras barbaridades y es la verdad, así nos pasa a todos, ¿no? Y en esos 5 minutos podemos cometer los más grandes errores y horrores. Les voy a confesar algo, no lo sabían ustedes. Pero en la graduación del primer curso, de radio, a mí se me acabó el tema antes. Yo creo que ahí se dieron cuenta los que tienen habilidad, pero los que estuvieron en la graduación conmigo la primera vez, se me acabó el tema antes y todavía faltaban 20 minutos. Entonces me sentía con el compromiso de darle a los estudiantes la información que yo prometí y la di, pero muy acelerada. Entonces digo, en mi mente, Dios, 20 minutos de información. Entonces yo no sé si ustedes notaron, pero hubo como 3, 4 palabritas que empecé a pronunciar mal en la graduación. Yo creo que no se dieron cuenta, ¿verdad? Porque estaban bien contentos con la cena que les iban a regalar en casa a cada uno de ustedes, porque al último vi el pastel de la hermana Gris Pelayo y otras cosas y bueno, etcétera. Bueno, pero me pasó. Bosquejo lo traje, pero siempre va a haber detallitos donde el locutor va a tener, número uno, que pedir disculpas. Eso es bien importante. Si usted no pide disculpas, la gente lo va a notar como un soberbio. Pero pida disculpas, de verdad. El cristiano también se equivoca y nos vamos a equivocar en nuestros conceptos. Y nada más rápidamente, en la chispa del habla debe ser bien importante. Habla con alegría. Aunque tu programa de radio sea de predicación, te tienes que presentar con alegría. O sea, no es lo mismo que tú reflexiones a que te presentes. Imagínate que te quieren conocer y se dice que son aproximadamente 30 segundos donde la gente te escucha y te describe. Así que los primeros 30 segundos de tu presentación, la gente te va a considerar así tal cual eres. Entonces, si tú por vez primera te presentas delante de un auditorio, llegas a un lugar y te dicen, no, que se presente, te pones de pie y hola, ¿qué tal? O sea, obviamente sí, con seriedad, pero con esa chispa al hablar. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Eric Ramírez y estoy aquí para servirle a todos, ¿ok? A todos, ¿no? Pero entonces, esa chispa de la que habla Natanael,
Es de suma importancia. Ahora, preguntas para Nathanael en base a estos dos temas, compañeritos. Muy bien, doctora. Pues yo creo que eso es la ventaja que tenemos los cristianos, que sin conocer mucho de esta área, tenemos un Dios que nos da misericordia y felicidades, como Dios dice en la Biblia se cumple, ¿verdad? Mira que te mando a que te esfuerces, dice, y seas valiente, ¿no? No temas ni desmayes, dice el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? Que Dios siempre está con nosotros. Pero creo yo que también es responsabilidad nuestra mejorar nuestros ministerios, mejorar en todo. Y yo les preguntaba por qué están haciendo lo que hacen, porque si ustedes tienen una meta, van a cuidar a su bebé radio. Yo así le llamo, su bebé radio. Necesitan alimentarlo con contenido, necesitan vestirlo con spots, necesitan educarlo con el conocimiento que ustedes tienen y necesitan verlo crecer. Eso es un bebé radio. Necesitan ver crecer su programa de radio. No se conformen, compañeros. Miren, yo estoy viendo sus programas. De hecho, la semana pasada hubo una confusión, no fue una tarea, sino que yo les pedí que escribieran a qué hora salen para poder verlos y para poder analizarlos y para poder ayudarles en sus programas de radio y mejorarlos, darles puntos de vista con Nathanael y yo. Pero muchos de ustedes están haciendo un increíble trabajo. Pero yo les quisiera aconsejar que ese trabajo no se confíen, porque las radios son como temporadas. Es como las temporadas del fruto. Va a haber temporadas donde va a haber mucho fruto y la gente va a comer y va a agarrar. Y va a haber temporadas donde vas a ver el otoño y dónde está mi auditorio, dónde está mi gente. Y ahí te puedes llegar a desilusionar y dices, es que esto no pegó, ya se acabó mi momento. No es así. Todo esto es temporadas. A veces nosotros decimos, es que mira, mi programa es el número 1, porque tienes 40 personas viéndote, 50, 100. ¿Y qué pasa cuando de aquí a 3 meses ahora tienes 5 personas? Dices, es que seguramente salió otro locutor mejor que yo, hay otro programa, hay otra la competencia. Mira, yo únicamente te voy a aconsejar esto. Olvídate de la competencia y céntrate en ti mismo. Céntrate en tu programa, céntrate en lo que tú haces. Si quieres aprender de otros programas, míralos y fíjate lo que puedas tomar de ellos, pero no te estés presionando de que tienes menos que otros oyentes, porque caemos en el error, caemos no solo en la vanagloria, caemos en la envidia, y tú no sabes cuánta gente realmente está siendo edificada por tu programa. A lo mejor viendo la repetición, como lo dice la doctora Lea, tu propósito es transmitir a Cristo, llegar a Cristo. Entonces, tu programa de radio es yo lo diría, una grande oportunidad que Dios te ha dado para transmitir. Y eres muy importante, y no es predicación, no es predicación, pero tu programa es muy importante, que por alguna razón el Señor te está permitiendo mantenerte y aprender. Entonces, para esos ministerios que a veces se preocupan de que, sabes, tengo pocos oyentes, invertí mucho dinero, el equipo, tengo que pagar publicidad o tengo que hacer esto, yo te diría, sigue adelante porque Dios no paga mal. De hecho, si tú te puedes despojar de lo tuyo para Dios, eso es mucho mejor. Entonces, despójate de lo que tú tengas para el Señor, olvídate de los números, eso lo hace Dios, ¿ok? ¿De qué sirve tener 50 oyentes si a lo mejor nadie toma decisiones, ¿no? Prefiero que mejor toma decisión uno, que ahí esporádicamente me encuentre en Google, tal vez en un programa diferido que ni es en vivo, pero que lo escuchó, ¿ok? Entonces, esta tarea se llama evaluación de un programa de radio. Esto yo lo voy a presentar y lo voy a mandar al grupo para que no lo copien. Evaluación de un programa de radio. Son 12 preguntas que tienen que responder de su propio programa de radio. La primera pregunta es su programa, pero sean sinceros al responder. O sea, escuchen su programa y pónganse del lado del auditorio, no del lado del productor. Y se van a responder esto. ¿Atrajo su atención desde el principio o hizo un esfuerzo para atenderlo? Escuche su programa y usted me va a responder, no preguntas, no respuestas cortas, no más sí o no. Díganme sí, por qué, no por qué. Número 2, ¿tiene claridad de fondo y forma o es confuso? Cuando yo lo escucho, ¿es claro el fondo, el propósito, mi voz, el ritmo, la música? ¿Tiene forma, tiene pies, cabezas o se confunde mi programa? Sean bien sinceros, honestos. Número 3, ¿se registra una estructura o un esquema bien organizado o se nota anarquía en su realización? ¿Qué es anarquía? Bueno, lo vamos a traducir de esta manera. Si no hay una estructura y no hay un esquema organizado, se hace como yo quiero, entonces se hace
desobligadamente. Son decisiones tomadas apresuradamente allí en vivo. O hay una estructura donde se respeta las decisiones de todo el equipo. Número 4, ¿su programa utiliza un lenguaje común y sencillo o abunda en términos desconocidos y rebuscados? Si usted responde con sinceridad esto, le aseguro que a la próxima su programa lo va a hacer mejor. Número 5, ¿es interesante el contenido o parece sin trascendencia? ¿Lo que yo presento es interesante? Número 6, ¿cómo escucha? ¿Cómo se escucha la locución? ¿Cómo se escucha mi participación? La imagen de mi programa, el locutor es ameno, tiene chispa, sabe pronunciar, no divaga en sus palabras, respeta al oyente, se ve prudente, se escucha sabio, se escucha que se nutre de la palabra de Dios, se escucha sabio, ya lo repetí, o se escucha que lee, o nada más se escucha como que lo pusieron para rellenar la hora porque ya no encontraron a nadie más. Tener cuidado con ese aspecto. También van a responder pregunta número 7 de su propio programa. Las entrevistas, en caso de que las utilice, ¿son bien logradas, editadas e incluidas o pudieron estar mejor? Es decir, se quedan con un mal sabor de boca después de entrevistar a alguien preguntando, le hubiera dicho esto, le hubiera preguntado esto, ¿por qué no se me ocurrió antes? Número 8, ¿el programa es ágil y ameno o le parece cansado? Hay programas de radio, compañeros, que son bien divertidos al inicio, pero nadie los termina de escuchar. Inicias con 50 oyentes y terminas con 10. Y hay otros programas diferentes, que inicias con 10 y terminas con 50. Pero sería muy bueno que empezáramos con mucho y termináramos con mucho. Para eso, el locutor debe ser dinámico al inicio y al final. ¿Ok? Recuerda que como termines, será la forma en cómo ellos te recordarán, ay, acabó bien divertido, acabó el programa bien así, bien edificante, qué bonito acabó el programa, etcétera. Número 9, usted va a responder, ¿su programa utiliza oportunamente y con criterio la música y los efectos o no tiene sentido la edición? Por ejemplo, nosotros en el programa de niños ponemos aplausos, ponemos sonidos, ponemos risas, pero yo tengo que autocriticarme. ¿De verdad era necesario este sonido aquí? Creo que es puro ruido. Entonces tu pregunta es, ¿de verdad utilizas con criterio la música o solo la música que pones la pones para rellenar? ¿Estás en una predicación de reflexión y estás con tu, no sé, una canción bien rítmica de fondo? ¿O estás sabiendo aprovechar los recursos sonoros para crear espacios y ambientes en tu programa? Pregunta número 10, ¿profundizas con el tema? ¿Hay una investigación o es un tema muy superficial? A mí me ha pasado, a veces me ganan los tiempos y agarro un tema superficial donde pude haber abundado más. Pero cuando hay investigación en una exposición, luego uno se da cuenta. Luego uno se nutre y sabe que la fuente es real, concisa e investigada. Usted va a responder eso, sinceramente. Número 11, ¿demuestra planificación o es notoria la improvisación en su programa? Cuando nosotros improvisamos, empezamos a mandar puros saludos y a poner música y a contar tal vez chistes. Pero cuando usted planifica, no tendrá tiempo ni de eso. Usted va a ir presentando nota tras nota, párrafo tras párrafo y vámonos a lo que sigue porque quiero que mi auditorio aprenda. Número 12, ¿le gustaría volver a escucharlo? Sinceramente a usted, ¿le gustaría escuchar? Por cierto, ¿usted escucha sus repeticiones? Ahí voy con mi cámara. Oigan, sinceramente, a veces le decimos, gente, escuchen mi programa, anden, escuchen, mira, estoy los sábados a las 4. ¿Pero usted escucha sus repeticiones? No, ¿verdad? ¿Usted no escucha? ¿Ah, sí? Ah, sí. Yo sí, pero no me gusta. Ah, bueno. Entonces usted va a responder ahí sinceramente esas preguntas. Pero ¿escuchan todas sus repeticiones? ¿No les ha pasado que cometen un error en un programa y saben que se equivocaron y quisieran destruir esa grabación, pero saben que existe, pero no la escuchan? ¿O soy el único que le pasa eso? Por un momento quisieran que dejara de existir Dropbox y el Internet cuando comenten algo malo y se van al Facebook en vivo. Tenemos que escuchar nuestros errores y así aprender de ellos. Entonces, todos los que tienen programa van a responder este cuestionario. ¿Y qué va a pasar con los que no tienen programa? ¿Se salvaron de la tarea? Pues no. No se salvaron de la tarea. Les voy a mandar también un audio y un cuestionario a los que no tienen programa de radio.